Eso es un día para meditar, como conversaba con el hermano aquí presente, para meditar, para reflexionar. Entonces, esa es una de las fiestas que debemos celebrar hoy a partir de las 6 de la tarde. El día del Shabbat. ¿Qué significa el día del reposo? Los sinónimos de reposo son refrigerio, descanso, reconciliación, paz, perdón. Es un día en que Dios nos perdona los pecados que hemos acumulado semanalmente. Los que hemos iniciado este camino, nosotros sabemos que desde que fuimos llamados, yo llevo 34 años asistiendo al gimnasio de la fe. Pablo le decía a Timoteo, ejercítate en la piedad. Entonces, en 34 años sabemos que uno no puede hacer lo justo de un día para otro. Yo he oído testimonios de hermanos que se paran aquí y dicen, yo he estado en el infierno de las drogas. Yo he estado en el infierno de la delincuencia, de los asesinatos, de los robos. Yo le doy gracias al Señor que no he llegado a esos extremos. Gracias a unos padres, gracias a su misericordia, no he tenido que llegar allá. Pero hacer lo correcto, practicar la santidad, eso no se hace de un día para otro. Eso hay que asistir a la congregación, que es el gimnasio de la fe, para ejercitarse todos los días, uno oyendo la palabra de Dios y perseverando en ese camino. Pero estas cosas no se enseñan hoy en día. Hoy en día es, métete a esta iglesia, que Cristo viene por su iglesia y chao. No hay una transformación individual, no hay una transformación del ser humano, sino que el que es adúltero afuera, es adúltero en la iglesia. El que es corrupto afuera, es corrupto aunque asista a la iglesia. Porque el problema es que usted tiene que arrepentirse y convertirse. Usted tiene que dejar de ser corrupto, o dejar de ser delincuente, o dejar de ser las cosas que a medida que uno va leyendo la Biblia, se va a dar cuenta de en qué no obedezco a mi Padre, en qué le soy enemigo, en qué le estoy llevando la contraria. Entonces, el día del Shabbat es el día del perdón, del reposo, de la paz con Dios cuando empezamos nosotros este proceso. Después se nos hace más fácil, porque cada día estamos corrigiendo, sanando lo que está torcido. Lo cojo es enderezado. Y eso se hace día tras día, semana tras semana, año tras año, perseverando en el camino, en la verdad, para hallar gracia para la vida que el Señor, el Cristo, nos ofrece. Pero nadie aguanta el día de reposo. El Shabbat o el sábado empieza a las 6 de la tarde de esta tarde hasta mañana. Y no lo celebramos porque a lo mejor no tenemos nada que agradecerle a Cristo. O a lo mejor como no leemos la Biblia, no sabemos qué es pecado. Porque la Biblia sola por sí, per se, no salva. La Biblia habla de que nos salva, de Cristo. Si la conversión fuera por leer la Biblia, no hubiese sido necesario que Cristo bajara a este mundo enemigo a dar un mensaje parecido al que hoy estamos anunciando. El Creador, el Hijo del Altísimo, insistió en decirle a papá, hazme un cuerpo, hazme un hijo de hombre, porque yo quiero hablar con mis hermanos. No, pero agarra con el vaso. Y el Padre le advirtió muchas veces de ese riesgo. Se van a burlar de ti,
te van a escupir, te van a crucificar, te van a horadar las manos y los pies. Eso está en el Salmo 22, en Isaías 53, para los que quieren consultar la palabra de Dios. Porque todo lo que se diga acá, debemos buscarlo en la Biblia para ver si el predicador que les está anunciando el mensaje, qué intenciones trae. Yo les estoy narrando lo que dice la palabra. Y ese hijo de hombre vino hace 2000 años y todo lo que papá le dijo se cumplió. Porque un día, estando allá con los brazos extendidos en el madero y con los clavos en sus manos, le dio sed. Y le dijo a sus hermanos, tengo sed. Y los soldados le acercaron una esponja empapada de vinagre. En hielo. No era vinagre. Y dijo otra palabra, todo se ha cumplido. Todo lo que me dijiste se cumplió, mis hermanos. No fuimos los mejores anfitriones de ese Hijo de Dios, que es el reposo. Él es el perdón. Espérense. Y hoy es el día de reposo, la cena cápera de Dios. El cuarto mandamiento, el cual los hijos de Dios no celebran, porque parece que no necesitaban al Salvador. Hay otra fiesta que se conmemora hoy también a las 6 de la tarde, y es el día de Pentecostés. Otros lo llaman lo de las 7 semanas, otros lo llaman los primeros frutos. Y el día de Pentecostés, que está en Hechos 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, fue la venida del Espíritu Santo, que cayó sobre una congregación que ya Cristo había comprado. No cayó sobre todo el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel era el que leía Biblia, o el pueblo judío, más específicamente, porque Samaria era la capital de Israel, y los samaritanos ya no eran considerados pueblo de Dios por la ignorancia y por haber dejado de practicar lo que la Biblia dice. Y ese hecho histórico en Pentecostés se está celebrando hoy. 7 semanas, 7 por 7, 49 más 1, 50 días. Eso significa Pentecostés. Y vino la promesa que Cristo le dijo, no lo dejaré solo, vendrá el Consolador sobre ustedes. Pero hoy en día los predicadores dicen que usted creyó en Cristo y que todos tenemos el Espíritu Santo. Sigan creyendo en palabra de hombre y en palabra de Dios. Porque cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, el Espíritu de Dios se salió de Cristo. Y Cristo dijo una palabra y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no tiene relación con el pecado. Y si se separó de Cristo, no se va a separar de nosotros, que somos pecadores. Pero tenemos una religión cómoda, hasta un Dios permisivo con el pecado. Por ahí yo escucho los predicadores que dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dicen ellos. Dios aborrece el pecador y aborrece el pecado. Él no va a justificar al violador, al corrupto, al ladrón. No es así. Que Dios en su infinita misericordia espera que cada uno de nosotros se arrepienta y se convierta. Eso sí, ¿verdad? Dios es bueno y paciente. Él no quiere la muerte para ninguno. En 1 de Timoteo 2:4 la palabra de Dios dice, Dios quiere que toda la humanidad sea salva y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la intención de Dios. Pero usted tiene una responsabilidad. Primero, descargue la Biblia, descarga el testamento que Cristo te dejó al morir en la cruz. Si no ignora el testamento de Cristo, no sabemos de qué somos herederos.
Papá nos dejó muchas herencias. Por ejemplo, que hay una fiesta que llama la boda del Cordero, donde Él nos va a presentar a su Dios y Padre. Que hay una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva. También lo dice la Escritura. Que va a gobernar este desastre por 1000 años. También lo dice la Biblia. Entonces, hay muchas herencias que nos dejó Cristo en su testamento. Pero por no leerlo, yo ignoro las riquezas que tengo. Y en vez de nosotros estar anunciando aquí lo que dice Dios, andamos formando torres de Babel para que se meta la gente ahí, porque le estamos haciendo un favor de llevar a esa gente al cielo. Y Dios no quiere torres de Babel. Él quiere que todos y cada uno de nosotros nos paremos en la única piedra fundacional que Él puso, que es la palabra de Dios, la Biblia, el Cristo. Él es el verbo de Dios. Así que, amados hermanos, esa es la invitación. Hoy estamos celebrando 2 fiestas que las iglesias las ignoran. El día del perdón y el día de Pentecostés. Amén. Y tenemos 2 motivos para estar alegres. Que Dios nos perdona los pecados semanales al iniciar el día. Y la otra, la promesa del Consolador, el que nos guía a toda verdad. Esa es una realidad. Los que son o se denominan iglesias, católicas, evangélicas, protestantes, preocúpense de que sean confirmados en el Espíritu de la verdad. Porque tiene señales. El Espíritu Santo no es un cuento. Hay manifestaciones, hay un sello que te pone Dios. Y el menor de ellos es cuando usted va a orar, usted empieza a hablar en un idioma. En el bolso hay un Que tamborcito, no pícalo conoce. por la mitad y dale patica a todo Eso el se llama el don de lengua. Sí, allá. Y de ahí en adelante vienen otros dones. Está el don de lengua, está el don Sale de el carbón. interpretación de esas lenguas. Y así sucesivamente, el don de sanidad, el don de liberación, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay manifestaciones de que el Espíritu Santo no es un cuento. Pero estar en ese nivel no es fácil. Dios llamó a 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles eran los evangélicos de aquella época, los que iban al culto, los que iban a la sinagoga, los que leían la Biblia que existía hasta ese momento, que era Génesis hasta Malaquías. Y Cristo los llamó de esas denominaciones que existían en aquella época. Tú sígueme, tú sígueme. Y tenían más de 30 años de edad, ya eran mayores de edad. Esa es la edad de la mayoría de edad en el pueblo de Israel antiguo. Estamos hablando 2000 años atrás. Así que estuvieron aproximadamente 3 años y medio caminando con el excelso, con el Hijo del Altísimo. Y le decía a Pedro, no pienses así. Felipe, no pienses así. Y a cada uno los iba exhortando en ese tiempo que caminaron con él, cuando el Señor le dijo, tú sígueme. Mateo, que cobraba impuestos, tú sígueme. Y el hombre empezaron a caminar con Cristo. No es lo mismo estar sentado en una iglesia como estaban los demás, a seguir a Cristo todos los días. Porque a Cristo se le sigue sin excusas. No, es que la mujer no me deja salir. No, es que va a llover. No, cuando uno sigue a Cristo, lo sigue por amor, porque está tratando de entender cuál es la intención que Dios dejó plasmado en su palabra.
No queremos llegar allá ante el tribunal de Cristo con excusas, hermanos. Yo no puedo meterme en su teléfono y descargarle la Biblia. Eso es una condición y un deber suyo. Conozca el testamento que dejó Cristo al morir en la cruz de Calvario. Conozca la voluntad de Dios. Conozca su situación en relación con Dios. Esa es la invitación. Hay dos motivos de fiesta, dos semanas. Ya hoy descubrieron que hay dos fiestas. El Shabbat es el día del perdón y el día de Pentecostés. La promesa que el Señor nos dejó. No lo dejaré solo, vendrá sobre ustedes el Consolador, el Espíritu del Santo. Ya esto va a terminar porque va a llover. Quiero agradecerle la atención prestada y que puedan descargar. Yo les recomiendo una Biblia que escribió un hermano venezolano que le Llévate va a dar ese la bolso. vuelta al mundo. Mira que los que han escrito Biblias son contados con los dedos de la mano, ¿eh? Así como Dios nos ha dado a nosotros palos, somos una nación con juicio, también nos ha dado la bendición de tener una versión bíblica que le va a dar la vuelta al mundo. Biblia, Sion, leche y miel. Descárguela, sean los pioneros, porque Dios nos llama a ser cabeza y no de último. Ya van 50 chinos allá, que no se entere el gobierno de China que existe una Biblia Sion, leche y miel, porque la bloquean, está prohibido leer la Biblia allá. Pero el ingeniero que tiene que ver con la Biblia Sion, leche y miel dice, ya la han descargado 50 chinos y está en español. Hay mucho trabajo por hacer, de traducirla sobre todo al inglés para que se pueda multiplicar al mundo entero. Así que sea primero, corra, descargue la Biblia Sion, leche y miel. Después que la descargue no tiene que gastar datos. La puedes leer y la puedes escuchar mientras que hace sus actividades cotidianas. Que Dios les bendiga en este día, Tengo que hacer un el favor día del porque estoy perdón. esperando cuánto es. Que Dios Y es por los mensaje. tenga en la lista para recibir el Espíritu Santo de su promesa. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Feliz tarde. Dios les continúe bendiciendo. Hey.